Bienvenidos y bienvenidas al webinario Ante la Constitución, a 75 años de la Constitución de Italia y a 170 años de la Constitución de Argentina, organizado por el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Roma III y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Los encuentros son dirigidos por los profesores Alfonso Chelotto y Raúl Gustavo Ferreira, quienes además expondrán el día de hoy. El doctor Chelotto y Ferreira juzgaron que el texto ante la ley ilustraba completamente los fines del webinario. El texto ante la ley fue escrito por Franz Kafka, abogado nacido en Praga en 1883 y fallecido en Kierling, Austria. Ante la ley es una parábola de la novela El Proceso, publicada de manera póstuma en 1925. Paso a presentar a quien expondrá el día de hoy, el doctor Alfonso Chelotto, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios de Roma III, doctor en Derecho Constitucional y Público General por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios La Sapienza de Roma. Te doy la palabra. Muchas gracias. Para mí es siempre un alto honor trabajar con Buenos Aires y hablar con el doctor Ferreira de un tema así alto y así importante como la Constitución. Constitución es la palabra fundamental de nuestra vida jurídica, porque el Estado moderno, el Estado contemporáneo, tiene como centro la Constitución. Yo tengo diapositivas con un castellano, un español que pienso sería mejor de mi español hablado. Bien, la Constitución es la ley fundamental del Estado y el centro, la idea de Constitución è adentro della rivoluzione francesa y americana. Y el tema es al punto en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El tema es esto: la sociedad que no tiene garantía de derechos y separación de poderes no tiene constitución. En la sociedad en la cual no hay garantía de derechos y división de poderes, no hay constitución. En este sentido, ¿qué es la constitución? Dos cosas: separación de poderes, derechos fundamentales. El tema es impresionante porque esta es la Constitución italiana del 1948, 75 años, hace 75 años. Nuestra Constitución republicana tiene dos partes. La primera es derechos de los ciudadanos. La segunda es separación de poderes. En este sentido, la Constitución italiana está en el lleno de la idea de la Revolución Francesa como Constitución, como ley fundamental. La definición de Norberto Bobbio es propio esta: la Constitución es ley fundamental del Estado con estructura, distribución de poder, derechos fundamentales, garantía del ciudadano. Y en este sentido, la Constitución sirve a los dos temas: garantizar derechos, tener la división de poderes. Nuestra Constitución tiene como base por los derechos dos palabras: libertad, igualdad. Y en la organización del poder tiene el tema de la división, porque no sabemos que las constituciones modernas y contemporáneas vienen después del Estado absoluto. ¿Cómo nace la Constitución? Ese es un tema
muy profundo y muy difícil. Tengo una citación de Cossio sobre el poder constituyente. La autoridad política que tiene la capacidad de crear o modificar la constitución de Estado. Es esta el punto del poder constituyente, la capacidad. Porque muchas veces se intenta de modificar una constitución, de poner una nueva constitución, pero sin la fuerza de crearla. A mí como europeo, como italiano, me extraña mucho el caso chileno, el caso de Chile, donde se intentó una nueva asamblea constituyente que pero no puso una nueva constitución. En este sentido, el poder constituyente es también un poder no repetible, un poder único, porque cada constitución tiene solo un poder constituyente. Ese es un punto, un gran tema de reflexión para entender la duda de cómo se modifica la Constitución. Porque la Constitución necesita de garantías. Y una primera garantía es propio el tema de la reforma constitucional. Todos saben que hace 200 años Hola, mami. se pensaba que la Constitución no se puede modificar. Aquí estoy. ¿Cómo estás? No, ya estaba en clase ya. Por favor. No, mami, ya decía, ya comienzo. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Usted cómo está? Sí, está el micrófono abierto. Por favor. Mayerly. La comité de los labios. Listo, ahí los muteé. Prosiga, doctor. Vamos, gracias. Es un tema importante. El poder constituyente es distinto del poder de reforma constitucional. Inicialmente se pensó que la Constitución no se puede modificar, porque la Constitución es un acto único, es unitario, y no se puede hacer una modifica, una reforma. Pero en el 900, antes en Alemania, después también en Italia, se pensó que es mejor una Constitución modificable, pero tiene que ser modificada con garantías especiales. En esto, la Constitución italiana tiene el artículo 138 con un procedimiento especial de frente al Parlamento ordinario. Un procedimiento más largo, más difícil. ¿Por qué? Porque modificar la Constitución tiene que modificarla en serio. Necesita el tiempo de profundizar las modificas y también necesita mayorías especiales, porque la Constitución no es de un partido político. La Constitución es siempre de todos el pueblo y también de todos los ciudadanos. En ese sentido necesita una mayoría especial. Para garantir la reforma constitucional, el poder limitado de reforma es una garantía constitucional. La otra garantía es control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad también es importante para garantizar la primacía, el primer puesto de la Constitución. No sabemos que el control nació hace 100 años, nació por encima desde el pensamiento de Kelsen, en frente del pensamiento de Carl Schmitt, y fue un pensamiento como garantía constitucional, en el sentido que todos los actos de los poderes públicos y también las leyes necesitan una verificación no política, pero judicial, desde un tribunal especial. Sabemos que el Tribunal Constitucional nació en Austria, nació en el centro de Europa, después llegó en otros países después de la Segunda Guerra, y hoy, por ejemplo, en Italia, ese es un otro tema. Puede ser que en otra vez podemos
arreglar un seminario sobre este tema porque en una democracia madura, después de 65, 70 años de trabajo de un tribunal constitucional, el Tribunal Constitucional, que en Italia se llama Corte Constitucional, no es solamente una garantía, es también, no es fácil intentar buscar la palabra, pero la idea es que el Tribunal Constitucional sería casi un poder constituyente permanente, en el sentido que la interpretación vinculante del Tribunal Constitucional, en un control concentrado, porque en Italia se habla de control concentrado, un Tribunal Constitucional con control concentrado, después muchos años de trabajo, llega a ser casi un poder constituyente. Me gusta saber después la opinión de mi amigo Gustavo sobre la idea que el Tribunal Constitucional llega a ser de venta un poder constituyente. Pocas palabras sobre la estructura de la Constitución, porque ya he dicho que la Constitución italiana tiene una estructura clásica en el sentido que repite las bases de la Constitución francesa de 1789, con derechos fundamentales, con elencación de derechos que están allá después del artículo 13, 14, 15, 16, como derechos civiles. Y al principio de la Constitución, un artículo general, el artículo 2, con la República que reconoce los derechos inviolables. Palabra magnífica, inviolables, en el sentido que todos los poderes tienen que respetar y garantizar los derechos, no del ciudadano, del hombre en general. La segunda parte de la Constitución es sobre separación, división de poderes, clásica, con tres poderes, parlamento, gobierno, magistratura, y dos funciones de garantía. El presidente de la República, que distintamente de los presidentes americanos no es un poder activo, es un poder de garantía, y el Tribunal Constitucional. Para terminar, quiero citar Calamandrei. Piero Calamandrei, uno de los más importantes constituyentes italianos, que en la prima seduta dell'Assemblea Costituente, el 4 de marzo del 1947, indica un objetivo importante de nuestra Constitución. A mi juicio, es un error formular este artículo de la Constitución con la mirada fija en los acontecimientos venideros, apasionantes, amarguras, descuentros, con las preocupaciones electorales del futuro inmediato, del futuro en el medio del cual muchos de miembros de esta Asamblea ya viven. La Constitución, ese es el punto, tiene que ser previsora, debe ver lejos, no ser miope. Esa afirmación es central en toda la actividad de los poderes italianos, porque nuestra Constitución tiene 75 años, es una Constitución grande, adulta, pero tiene principios hipermétrope, principios que puede ver lejos. En este sentido, es una Constitución actual, es una Constitución fuerte, también después más de 70 años. Este es un otro gran punto, gran tema de reflexión. La Constitución tiene que vivir largamente.
no ser legata a los eventos del momento. ¿Por qué? Porque si tú vas a escribir una constitución míope, es una constitución que puede estar válida en vida por 10 años, 15 años, no más. Una constitución previsora hipermétrope es una constitución que puede vivir 100, 200 años, como demostró también la constitución argentina o la constitución de los Estados Unidos. En esto es importante también el poder de enmendamiento y de modifica para actualizar la constitución junto al poder interpretativo del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu exposición, y nunca mejor que el nombre que encontramos con Jacopo Ferracuti, contigo, ante la ley, ante la Constitución. Para nosotros es un encuentro renovado, estamos muy honrados con esta relación académica y profesional con Roma III, que les incluye a ustedes la visión sudamericana y a nosotros la visión europea. El hecho de que seamos amigos fortalece todo esto, pero creo que es un enorme aporte para todos los alumnos en Roma y para todos los alumnos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te felicito también por tu exquisito castellano, cada día hablas mejor, así que pronto estaremos aquí contigo. Claro, claro, con gusto, pero tengo una pregunta para ti que tengo que repetirla ahora. ¿El Tribunal Constitucional es también un poder constituyente y no solo de garantía? Es una gran pregunta, porque si es un poder constituyente, es un poder constituyente de sesión permanente. Claro. Gustavo, ¿puedo bromear? Sí. Tenemos que ir a México para hablar de esto. Sí, este tema hay que ir a México para que podamos estar todos iluminados. Como te decía, ha sido una gran idea renovar los encuentros del webinario, gracias al tesón de Jacopo, de Agustina, de Florencia, de María Fernanda aquí en Buenos Aires, y para todos los alumnos que, por ejemplo, en este caso en particular, en el aula 128, en el primer piso, mirando al Río de la Plata, los alumnos es la primera vez que participan de una experiencia de esta naturaleza, es decir, escuchar a un profesor europeo por un webinario que habla tan bien nuestra lengua nativa. Muy bien, vamos adelante. Seguimos adelante. Alfonso, te mando un abrazo fraterno, te despedimos y le doy la palabra a Agustina, que va a leer en castellano el texto de Kafka ante la ley. Nos vemos, Alfonso. Luego sigue mi exposición. Agustina. Siempre con gusto. Chao, Alfonso. Bien. Voy a comenzar a leer ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar a la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar a la ley. Tal vez, dice el guardián, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar, a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y soy tan solo el guardián de menor jerarquía. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de piel, su nariz grande y aguileña,
su barba larga y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un banquito y le permite sentarse a un costado de la puerta. Ahí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. El guardián le realiza a menudo pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su patria y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, pero le dice: «Lo acepto, solo para que no creas que has omitido ningún esfuerzo». Durante esos largos años, el hombre de campo observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros. Y el primero le parece que este es el único obstáculo para ingresar a la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. «¿Qué quieres saber ahora?», pregunta el guardián. «Eres insaciable». «Todos se esfuerzan por llegar a la ley», dice el campesino. «¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?». El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: «Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora me voy y cierro la puerta». Fin. Voy a introducir al doctor Raúl Gustavo Ferreira para que continúe con la exposición. Es abogado, doctor y postdoctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y autor de muchísimos libros y contribuciones. Le doy la palabra al doctor. Bueno, muchísimas gracias, Agustina Castro, por la presentación. Es un verdadero placer estar en diferentes ambientes. Uno de ellos, el aula 128 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Otro, un aula de la Universidad de Roma III en Roma. Y otro ambiente completamente desconocido de la cantidad de seguidores que hay en esta audiencia de Zoom y que están en algún lugar del espacio mundano. Esta fascinante tecnología nos permite en el año 2023, con algunas dificultades, este tipo de cuestiones y de vínculos para desarrollar nuestros pensamientos y ver qué están haciendo en otros lugares del mundo y que ellos sepan lo que estamos haciendo nosotros. Como les dije recién, hace unos minutos, en el final de la disertación del profesor Alfonso Chelotto, durante el verano argentino y el invierno europeo, nos dedicamos a diseñar este webinario. Concretamente, en un momento en que en la Argentina, en Buenos Aires, todos estaban de vacaciones, en el mes de enero, nosotros estábamos pensando este webinario. Y nos pareció que el texto
de Kafka, la parábola de Kafka que acaba de leer Agustina, condensaba muy bien todo aquello que nosotros deseamos presentar ante ustedes. Kafka, que era abogado, no llegó a publicar en vida este texto, fue realizado póstumamente, pero reúne de una manera cabal y casi completa la idea que nosotros queremos compartir de todos ustedes, los que tienen la gentileza de participar en este webinario, en el cual estamos muy honrados, que todos ustedes estén aquí, los que estamos físicamente acá en Buenos Aires, los que están en Roma y los que están en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la posición realmente del ser humano frente al derecho? Y se dieron dos coincidencias, al menos en estos términos. La Constitución Federal de la Argentina es una de las constituciones republicanas más antiguas del mundo, solamente superada por la Constitución de los Estados Unidos de 1789. Si mis investigaciones no son equivocadas, ningún país del mundo tendría una constitución republicana en vigencia desde hace tantísimo tiempo. Es decir, que por llamarlo de alguna manera, el mérito de la Argentina en este caso sería el haber o el poseer una constitución de 170 años. Y los italianos cumplen 75 años de su constitución. Una constitución que se caracteriza por la sobriedad, la concisión, la brevedad y exquisitamente redactada. Si uno tuviese que medir en palabras la Constitución de la Argentina y la Constitución de Italiana, diría que las constituciones de Argentina y la Constitución italiana son de las más breves del mundo. Quizá el asunto de la longevidad de las constituciones, la duración de las constituciones, como vamos a ver a lo largo de la exposición, quizá, propongo, tenga que ver con aquello de que si es bueno, es breve, es dos veces bueno. Quizá. Esto no significa una impugnación para aquellas constituciones que tienen 60, 70.000, 80.000, 90.000 o más de 100.000 palabras. Seguramente Jacopo Ferracuti me va a ayudar al final de la exposición. No recuerdo exactamente la cantidad de palabras de la Constitución italiana, pero la Argentina tiene 12.500. La italiana tiene que estar... La italiana casi 10.000. Casi 10.000. Casi 10.000. Así que con toda esta presentación y el vínculo que Alfonso Chelotto, sus colaboradores y sus discípulos tienen con la Universidad de Buenos Aires y nosotros tenemos con Roma, nos hemos propuesto esto. Son vínculos muy importantes los que los argentinos tenemos con Italia y los que Italia tiene con la Argentina. Los que no nos están viendo en este momento, antes de comenzar la clase, les pedí a los alumnos que levantasen la mano a aquellos que tenían un vínculo de sangre con Italia, y fueron realmente varios, no puedo decir un porcentaje, pero eran varios, no eran ni uno ni dos, éramos muchos los que levantábamos la mano. El vínculo de sangre no significa prácticamente nada si ese vínculo no es desarrollado a lo largo del tiempo. Por eso, la intención del profesor Chelotto y la mía es que ustedes puedan conocer
la Constitución de Italia, ustedes los que están acá en el aula 128, y los italianos puedan conocer la Constitución de la Argentina, que los italianos puedan conocer el desarrollo dogmático y jurisprudencial de la Constitución argentina, y los argentinos puedan conocer el desarrollo jurisprudencial y dogmático de la Constitución italiana. Y que cuando lo vean al profesor Chelotto caminando por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha venido varias veces y lo va a hacer nuevamente muy pronto, le digan: profesor, yo estuve en una clase con usted y quiero conversar sobre la naturaleza jurisdiccional y constituyente de la Corte Constitucional Italiana. Que entre paréntesis, será un gran gusto para mí, será un gran gusto. Alfonso mencionó a la Corte Constitucional Italiana, y el gran gusto siempre para todos nosotros, porque la Corte Constitucional Italiana es en estos momentos uno de los tribunales constitucionales más prestigiosos del mundo. ¿Qué significaría ser más prestigioso del mundo? Y pareciera que está vinculado con desarrollar adecuadamente lo que dice la Constitución y nunca más allá de lo que dice la Constitución. Pero nos estamos metiendo demasiado en la materia. Es si los jueces tienen que desarrollar la Constitución o decir lo que les viene en gana, o no decir lo que les viene en gana. En todo caso, este prestigio que tiene la Corte Constitucional Italiana está vinculada con esta tarea jurisdiccional que vienen realizando desde 1900. ¿En qué año se constituyó, Alfonso, el tribunal, la Corte? ¿Se cortó? Opera desde el 1956. Gracias, Jacopo Ferracuti. Desde 1956. Perfecto. Yo hoy lo que quiero compartir con ustedes es una declaración teórica sobre la que vengo trabajando en relación al objeto Constitución. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha pretendido gobernar el tiempo y los espacios. Por lo menos hasta el día de hoy, 3 de abril, lunes 3 de abril, a las 9:15, 9:20 de la mañana, el ser humano no ha logrado dominar por completo el tiempo y los espacios. A punto tal que en relación al espacio no se conoce o no todos conocemos la totalidad de la naturaleza. Hay sitios de la naturaleza donde se presumen que son de tal modo, pero no hay una evidencia cierta. Hace unos días, ustedes habrán escuchado noticias en Europa y en Sudamérica respecto de que los científicos estaban estudiando qué hay en el centro de la Tierra. Todavía no sabemos exactamente qué hay en el centro de la Tierra. Tampoco sabemos qué hay exactamente en la totalidad del fondo de los mares. Entonces, gobernar el espacio significa dominarlo con el conocimiento. Seguramente, dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, este conocimiento va a ser superior. Pero si salimos de nuestro pequeño mundo, es una verdad sabida por los físicos que prácticamente la física puede dar una respuesta respecto del 3, 4, el 5% del universo. El 95% es desconocido para nosotros. Sin embargo, por alguna cuestión divina o no divina, todos los días que nos levantamos a la mañana, cada uno de nosotros cree que es el centro del universo. Porque imaginen ustedes cómo sería su vida si se levantan a la mañana y dicen: uy, no conozco el 95% del mundo, o no conozco el 97% del mundo. A ver si llego a la esquina de mi casa y me topo con un agujero negro. Por suerte, eso no va a pasar, no va a suceder. No hay agujeros negros en este mundo. Y como dijo muy bien un poeta, de este mundo nadie se va a caer. Porque es verdad. Los seres humanos, desde que tienen uso de razón, se han matado los unos con los otros, pero del mundo no se cae nadie. Es imposible caerse del mundo. Al menos, hasta que siga funcionando la ley de gravedad.
debería dejar de funcionar la ley de gravedad para que los seres humanos comiencen a caerse del mundo. Respecto al tiempo, miramos para atrás, miramos el presente, miramos para adelante, pero no podemos hacer absolutamente nada. Seguramente, no sé si Alfonso está por ahí, pero seguramente Alfonso y a mí nos gustaría a los dos tener nuevamente 20 años, o 21, o 22 años, o 25, como tienen algunos de los oyentes, pero esto es prácticamente imposible. Imposible, completamente imposible, por hoy. Quienes nos están escuchando, aquí en Buenos Aires y en Roma, seguramente dentro de 30, 40, 50 años se producirán hechos que serán una novedad absoluta, con lo cual es muy probable, es altamente probable, que el ser humano, tal como lo hemos concebido y conocido, cambie. Se van a producir cambios. Ante la Constitución italiana, que cumple 75 años, y ante la Constitución argentina, que cumple 170 años, estamos los seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que hemos sido todos concebidos de manera natural. De tal modo que esta larguísima introducción tiene que ver con instrumentos llamados constituciones, producidos por seres humanos y dedicados a seres humanos. El día de mañana, dentro de 30, 40, 50, 70, 80 años, digamos 100 años, yo no voy a estar seguro, pero dentro de 100 años el profesor Cheloto tampoco va a estar, y alguien mire este video y este audio, van a decir, esta gente, en el año 2023, solamente podía pensar en el gobierno del tiempo y del espacio para seres humanos. ¿Por qué? Porque no conocían otro tipo de entes en el espacio y en el tiempo. Muchos se reirán de nosotros y dirán lo mismo que nosotros podemos decir respecto de lo que sucedía hace 170 años o hace 75 años. No, es un ejemplo. Esta preparación de la declaración teórica tiene entonces como objetivo compartir con ustedes que el hombre, el ser humano, está en la naturaleza. La naturaleza es todo lo que nos rodea y que posee un soplo de vida. Esa es la definición de naturaleza que más me gusta. Frente a ese mundo natural, ¿qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos creamos convenciones. Decidimos llevar adelante determinadas regulaciones institucionalizadas. ¿Para qué? Para gobernar el tiempo y el espacio. La Constitución es, hasta hoy, a las 9:25, es el instrumento más sofisticado que existe para gobernar, para intentar gobernar, para regular institucionalmente, de manera escrita, duradera, y para una totalidad de personas que viven en una comunidad, los aspectos centrales de sus conductas. La primera pregunta se avecina. ¿Cuántas conductas puede tener un ser humano? No lo sabemos. Es infinita la cantidad, o casi hasta el infinito. La Constitución es completamente un plan de vida, es un plan de vida para el Estado, que puede regir de determinada manera, sometida a determinadas pautas. Vamos a ver, también a lo largo de la exposición, que hay determinados aspectos que complican y mucho la vida de las constituciones. La idea de gobernar el tiempo y el espacio viene de muy lejos. Probablemente, gobernar qué voy a hacer y dónde voy a hacerlo, es muy probable que el ser humano haya empezado a reflexionar esto cuando comenzó la reflexión crítica, quizá hace unos 2.700 años, no más. Hace unos 2.700 años que el ser humano tiene esta preocupación. Pero noten ustedes, hace 2.700 años que el ser humano comenzó una reflexión crítica sobre el tiempo y el espacio.
pero hace solamente 250 de esos 2.700 en los cuales el ser humano ha intentado escribirlo en una constitución. ¿Cuál es mi pronóstico? Que es altamente probable que dentro de 100 años el ser humano intente gobernar el tiempo y el espacio a través o por intermedio de otro instrumento. Por suerte, yo ya voy a estar jubilado como profesor catedrático de Derecho Constitucional, Alfonso también, Jacopo también, y creo que ustedes también van a estar todos jubilados o van a estar realizando una vida mucho más dichosa que la profesional o la académica, que gobernados, vaya a saber por qué vamos a estar gobernados. Todas estas ideas confluyen en algún momento del siglo XVIII. En ese momento del siglo XVIII se producen una serie de acontecimientos políticos, sociales, económicos, que hacen ver en determinadas comunidades la inmensa necesidad de programar, de regular y de llevar adelante la autorrepresentación comunitaria, es decir, elaborar una constitución. Desde hace 250 años para acá, si tomamos la Constitución de Estados Unidos de 1787, o si tomamos las constituciones de la Francia revolucionaria, en especial la de 1793 y la de 1795, no puedo decir la barbaridad de que todas las constituciones son lo mismo, porque no hay una constitución que se parezca a otra. Las constituciones en este sentido son iguales a los seres humanos. No hay un ser humano que se parezca a otro. Cada estado tiene su constitución. Y hay muchos estados que han tenido muchas constituciones. Por ejemplo, en Sudamérica, Ecuador ha tenido muchas constituciones, Perú ha tenido muchas constituciones, y hay estados que, por ejemplo, Alfonso hablaba del fenómeno de la reforma, hay estados en Sudamérica como Colombia que reforma la Constitución 2 veces por año, y hay estados en Sudamérica como Brasil que la reforma hasta 5 veces. Y hay estados en Sudamérica, quizá el más austral de todos, que no la reformamos nunca. O sea, que en la aldea del Señor hay todo tipo de modelos y no hay un solo modelo. Y como señalaba el profesor Chelotto, una curiosidad difícil de entender en cualquier lugar del planeta, una asamblea constituyente llamada a hacer una constitución en Chile fue sometida a plebiscito y fue rechazada por la ciudadanía, por motivos que no vamos a estudiar ahora. Pero quiero mostrarles con esto la naturaleza variopinta, diversa. Hay un autor alemán, ya fallecido, Rudolf Menn, que decía que si 2 constituciones dicen lo mismo, no dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto político, cultural, económico en que se puede desarrollar. En función de toda esta propedéutica que acabo de compartir con ustedes, al pensar una declaración teórica sobre la Constitución, uno tiene 3 opciones. Opción A, pensar una declaración teórica, una idea de lo que debería entenderse por Constitución a partir de un orden jurídico concreto. Por ejemplo, una idea sobre la Constitución Federal de la Argentina. ¿Cuál es la ventaja? Que sirve para los argentinos. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente sirve para los argentinos. Plan B, pensar una idea de Constitución para todo el universo. ¿Cuál es la ventaja? Y claro, es prácticamente un iPhone, te va a claro, o un Samsung Galaxy, te va a funcionar en cualquier lugar. ¿Cuál es la desventaja? Que no tengo la menor idea de lo que sucede en China, que no tengo la menor idea de lo que sucede en África, que no tengo la menor idea de lo que sucede en Japón, por mencionar las 2/3 partes del mundo que no tengo idea cómo funcionan. Tener ideas no significa conocer la Constitución solamente, significa conocer la Constitución y tener conciencia acabada del modelo asumido por estos operadores. En función de esta
totalidad de cuestiones, pensé en nuestra América del Sur, de 18 millones de kilómetros cuadrados y de alrededor de 450 millones de habitantes. Si bien es cierto que América del Sur no tiene una entidad como sí tiene el modelo de integración como es la Unión Europea, nos permite que, por ejemplo, desde el punto de vista de la geolocalización o de la posición geográfica, podemos decir claramente lo que es América del Sur, qué países están en América del Sur. Concretamente, dentro de ese modelo que escojo como investigador, digo, de los países de América del Sur, elijo 10. ¿Por qué elijo 10? Porque son los 10 que puedo conocer y porque son 10 a los que contextualmente he llegado a conocer como para apropiadamente decir algo sobre los versículos que están comprendidos en cada una de sus constituciones. Pero como 10 era mucho, dije lo voy a reducir a 5. Entonces los pensamientos que voy a tener, voy a elegir, obviamente, a la Argentina, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil y a Colombia. Países, Colombia con su constitución de 1991, Brasil con su constitución de 1988, Ecuador con su constitución del año 2008, Bolivia con su constitución del año 2009, que nos permitirían tener un abanico y llevar adelante una declaración teórica. En general, en el 99% de los casos, cuando ustedes abren un texto de derecho constitucional, se van a encontrar con una definición de derecho constitucional que funciona solamente en su propio país. Lo que yo les estoy proponiendo es abrir la etapa reflexiva y ver si existen algún punto de contacto para llevar adelante una declaración teórica con otros países, con los cuales no solamente jugamos una Copa América o una Copa Libertadores, sino que acaso podría haber, más allá de ese tipo de reuniones deportivas, otro tipo de vínculo reflexivo en nuestros pensamientos. ¿Por qué elegí estos países? Y no solamente por la geografía, porque sería muy difícil que yo viniese a compartir con ustedes hoy en voz alta, con voz propia, decirle, de acuerdo, como ha resuelto el Congreso en Australia. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver el Congreso de Australia con lo que venga a suceder acá? Y es cierto, porque uno cuando estudia instituciones de derecho, tiene que pensar si esas instituciones de derecho pueden acoplarse a lo que funciona en mi propio país. En esta declaración teórica que está en la pantalla, me he permitido descomponer analíticamente las constituciones en 4 piezas fundamentales. ¿Las constituciones pueden tener más de 4 piezas? No creo que tengan más de 4 piezas. ¿Pueden tener menos de 4? Quizá podrían tener menos de 4. Pero el estudio de campo y la reflexión sobre cada una de estas constituciones me permite tener un común denominador, es decir, una idea de constitución. Entonces acá llega un lugar de encendido apagado, un lugar de ignición, un lugar de fuego. Y la pregunta es la siguiente, que no la van a responder ahora ni no la vamos a responder, porque esto que yo voy a plantear ahora, que es tan sencillo como abrir una canilla, de Aristóteles para acá vienen conversando sobre esta cuestión. Ajusten el cinturón. El derecho constitucional, la arquitectura de una comunidad, ¿es pura voluntad?
o el derecho, la arquitectura de una comunidad debe ser pura razón. Entre el derecho voluntario y el derecho racional, en esas dos tensiones viene absolutamente toda la historia del pensamiento jurídico de los últimos 2500 años. Yo no voy a resolver esa tensión, pero sí compartir con ustedes que a mi juicio la Constitución debe ser una razón anticipada, una razón elaborada para controlar y programar la fuerza del Estado y la vida de los ciudadanos. El derecho es razón, y este derecho que estoy compartiendo con ustedes está pensado para un sistema democrático, que es el que vamos a ver. El derecho no presupone la democracia presupone el derecho. Con derecho no necesariamente hay democracia. Con derecho constitucional no necesariamente hay democracia. Con constitución no necesariamente hay democracia. Con democracia tiene que haber puro derecho. Tiene que haber puro derecho constitucional. Hay un matrimonio, una pareja mejor, ¿no? Una pareja. Claro, yo vengo de otra época en la cual las personas nos casábamos y también nos divorciábamos. ¿Pareja queda mejor, no? Sí. Lo que usted quiera. Un vínculo. Hay un vínculo entre constitución y democracia, que no necesariamente, como muchos creen, implica una cópula automática. Constitución y democracia hay que ver cómo conviven, porque la Constitución, que es puro derecho, ¿qué es lo que va a hacer? Va a restringir a la democracia. La pura democracia, la democracia más abierta, necesita ser restringida, necesita ser limitada de algún modo para que pueda funcionar. En otras palabras, la Constitución coloca límites, restricciones y encapsula al proceso democrático. Por eso hay muchos, como por ejemplo, y no lo vamos a ver ahora, mencionaba en Australia y también en Inglaterra, piensan que, por ejemplo, el hecho de una Constitución pensada al restringir la vida democrática, tiene un rasgo antidemocrático que no estarían dispuestos a asumir. Redondeando entonces, la Constitución es una razón anticipada que va por escrito, que tiene la ilusión de llevar adelante la regulación institucionalizada de la conducta de los ciudadanos y de los poderes dentro de una comunidad. Si eso sucede o no sucede, es algo que van a verificar ustedes en los próximos 60, 70 años de sus vidas, dado que son tan jóvenes, van a vivir 100 años más a cada uno de los que están acá. No voy a tener posibilidad de compartirlo con ustedes, pero quizá me puedan escribir una carta allá donde yo esté y me digan, mire, profesor, esto funciona, esto no funciona, o esto no funciona más. Me van a decir, profesor, estamos en el año 1789 y se cumplen los primeros 300 años de aquello que usted nos habló el 3 de abril a las 9 de la mañana. Y al cumplirse los primeros 300 años de la idea de constitución como una razón para el gobierno del tiempo y del espacio, o sea, para que uno no choque con el otro y cada uno pueda hacer su plan de vida, profesor, le escribimos que todo esto duró hasta ahora, pero se acabó el amor. Y a partir de ahora, los sistemas no son más polivalentes, como proponía el derecho, a través de un enunciado normativo, a través de palabras. Y con esas palabras daba una casi infinita posibilidad de realizaciones. Sino que ahora, profesor, le tengo que contar, allí donde usted esté, que hemos abandonado el sistema polivalente. Y ahora vivimos en una sociedad bivalente, donde todo es encendido, apagado, on-off. Incluso
esa cosa que usted llamaba derecho. Profesor, le tenemos que contar que se terminaron esos 2500 años que usted nos hablaba de la razón, que podría haber triunfado frente a la voluntad, que el triunfo de la razón es el triunfo de aquellos que razonan. Todo ello era muy lindo, sonaba muy lindo, pero se acabaron los negros, los grises, los azules, los grises más claros. Y ahora acá, en este mundo casi completamente virtual en el que vivimos, todo se enciende y se apaga. Y las normas de conducta son así, son exactamente igual. No hay una posibilidad de saber si, en el caso de un homicidio, funciona una causa de ocupación. Si lo mató, lo mató. Es un homicida. Y si no lo mató, no hay condena. Estimadas alumnas y estimados alumnos, estoy exagerando, porque es la única manera de exagerar, para imaginarnos todo aquello que ya está dando vuelta prácticamente aquí entre nosotros. En estas 4 piezas de la Constitución identifico una composición. Es un sistema de piezas, un sistema constitucional. La pieza número 1 es la composición, que es la que ustedes en general van a estudiar. Todas las constituciones tienen por lo general 4 partes. Un prólogo o un preámbulo, aquello que quiero decir, aquello que quiero hacer, aquello que quiero concretar. Por ejemplo, uno de los prólogos más lindos que existe en toda la historia del derecho constitucional es el propio preámbulo de la Constitución argentina. Para los italianos que nos están escuchando, y deben saber, ahora sí, se van a explicar muchas cosas, es que el prólogo de la Constitución argentina establece una constitución para todos aquellos que quieran habitar en el suelo argentino. No hay ninguna otra constitución en el mundo que tenga un prólogo de estas características. Nadie puede decir que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o como me decían recién por acá, mi tatarabuelo era italiano, hayan leído el preámbulo, pero la Argentina tuvo una política en este sentido. O quizá el maravilloso prólogo de la Constitución de Suiza, escrito por un poeta, donde dice que el bienestar de una comunidad se mide por el nivel de vida de los menos afortunados. Es difícil siempre decir todo en tan pocas palabras. Todas las constituciones sudamericanas prácticamente tienen un preámbulo. En general, en las constituciones sudamericanas se utilizan unas 100, 150, 200, excepto creo los de Ecuador y de Bolivia, que son muy extensos, pero todas tienen un preámbulo. Además, las constituciones son rebosantes de derechos, deberes, declaraciones. Prácticamente en nuestras constituciones sudamericanas todo está dicho, no hay nada que no esté señalado. Derechos que me he permitido señalar en un decálogo que no voy a repetir porque están en el trabajo. Los deberes, que quizá el mejor ejemplo es la Constitución boliviana, donde dice, es un deber de todo boliviano y de toda boliviana conocer y cumplir la Constitución. En general, las constituciones dicen que uno está obligado a cumplirla. Claro, yo digo, ¿cómo voy a estar obligado a cumplirla si no la conozco? Entonces, si el Estado se ocupa, por ejemplo, desde los 6 años, o desde los 5 quizá, que no hay que dañar al otro y que hay que ayudarlo siempre que se pueda, y luego a los 6 años le decimos que eso tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución y con el artículo 75, luego sería más fácil, porque viene introyectado y proyectado desde la más tierna infancia. No sé si sería posible, pero sospecho que pedagógicamente, con la cantidad de elementos, iba a decir basura, con la cantidad de elementos que circulan, creo que esto sería beneficioso. También todas nuestras constituciones ordenan el control. Todas nuestras constituciones, lamentablemente, adoptan el sistema presidencialista, con debilidad de controles,
porque la idea de nuestras constituciones es darle muchos poderes al presidente y someterlos a pocos controles. Y todas nuestras constituciones, todas, prácticamente todas las constituciones del mundo, contemplan un proceso de reforma. No existe un proceso de reforma en toda la historia del constitucionalismo que sea igual a otro. Cada constitución tiene su propio proceso. Ejemplo, en la Argentina, la constitución solamente la puede reformar una convención constituyente especialmente convocada al efecto. Ejemplo, en Brasil, nunca una constitución la puede reformar una convención especial. Siempre la tiene que reformar el Congreso. Ejemplo, en Colombia puede hacerlo como en Brasil o como en Argentina. Para esto existe esta posibilidad de una ideación de la Constitución. Primera pieza, la composición. Segunda pieza, las garantías. El profesor Chelotto hablaba de las garantías. Y las constituciones se cotizan de acuerdo a la posibilidad que tienen las garantías. Las garantías son los propios mecanismos que tiene la propia Constitución para propiamente restablecer y restaurar sus propios mecanismos de vigencia. La Constitución es derecho en sí. La Constitución tiene que autodefenderse. No hay ningún guardián de la Constitución. Los guardianes están en el templo de Kafka. Cuando venga un profesor acá y les diga que hay 4 o 5 guardianes, es falso. Los guardianes de la Constitución somos todos. Todos debemos custodiar a la Constitución, porque la Constitución es la única garantía para eliminar las fricciones y que se pueda cumplir la misión de paz para que todos podamos vivir de manera pacífica. No hay 5 personas elegidas como guardianes del templo. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Hay garantías de la propia Constitución, por ejemplo, las constituciones que contemplan los mecanismos de emergencia. Pasamos una pandemia. La única constitución sudamericana que contemplaba abiertamente la posibilidad de una calamidad era la constitución brasileña. Lamentablemente lo tenían a Bolsonaro. Entonces, claro, no bastaba el enunciado constitucional para contemplar el mecanismo, para la puesta en funcionamiento de las reglas sobre la calamidad pública. Una sociedad abierta es la segunda pieza de la Constitución. Es el entorno. ¿Para qué queremos una Constitución? Queremos una Constitución que asegure que cada uno de nosotros puede llevar adelante su propio plan de vida, que nadie se va a entrometer, que yo desde que nazco me puedo desarrollar, puedo estudiar, puedo trabajar y puedo hacer lo que a mí realmente se me dé la gana. Pero lo que a mí realmente se me dé la gana tiene que ver con que el otro también se le dé la gana. Entonces ahí la Constitución tiene que montar una estrategia, un programa polivalente. No se me ocurren los programas bivalentes, esto les queda para ustedes. Me parece que la única manera de contemplar una sociedad abierta con un programa polivalente para la totalidad de la conducta de 50 millones de habitantes es pensando que cada uno tiene derecho a hacer lo que se da la gana. En otro tipo de comunidad, la bivalente, de encendido apagado, de negro blanco, me parece que va a ser mucho más certero, mucho más específico, pero con menos matices. Es una sospecha nada más. Tercera pieza, la estructura que vinimos hablando. La democracia está planteada en el momento de la aparición, en el momento del alumbramiento, el método democrático. Tienen que participar todos. La usina de pensamiento es la ciudadanía. La usina de pensamiento no son los representantes, no son los políticos, no son los diputados, no son los senadores, no son los presidentes. La usina de pensamiento somos nosotros. La Constitución es de nosotros, incluidos los servidores públicos, que son servidores sustantivamente. Están a nuestro servicio. Nosotros le pagamos a los diputados, a los senadores y a los jueces. En el boleto que pagaron hoy,
en la SUBE para venir a la facultad a escuchar este webinario. Está incluido el porcentaje de ustedes para pagarle a los diputados, a los senadores y a los jueces. Nosotros, los profesores de Derecho Constitucional y todas las profesoras, como somos millonarios, no necesitamos que ustedes nos paguen. Ese método democrático significa que todas, absolutamente todas, las posturas deben ser asumidas y que hay que garantizar procesos auténticos, transparentes, para que gobierne una alternativa y luego gobierne otra alternativa. Queda pendiente para otra reunión, para otro momento, un suceso que se dio en Italia cuando asumió Berlusconi, que se dio en Brasil cuando estuvo Bolsonaro, que se dio en Estados Unidos cuando estuvo Trump. Es si el método democrático, que significa que la cotización de cada individuo es exactamente igual a la cotización del individuo que tiene a su lado, permitiría el suicidio de la democracia. Si la democracia constitucional, a través de su propio método, puede autorizar el suicidio de la democracia. Las piezas de la Constitución, su composición, sus garantías, el entorno de una sociedad abierta, la estructura democrática, son estas 4 piezas que me permiten compartir con ustedes en esta nublada mañana la idea sobre Constitución. Un pensamiento sobre una teorización sobre la Constitución desde Sudamérica, pensada por un sudamericano, porque además argentino soy, porteño, argentino y sudamericano. O sea, pienso como sudamericano, para todo aquello que yo puedo conocer y tengo deseos de conocer, y voy a seguir conociendo. No van más allá. Entonces esta tesis que ustedes están compartiendo, el bosquejo sobre la Constitución, es una tesis sudamericana, solamente aprovechable para Sudamérica. Entonces, toda tesis, ¿saben cómo es reemplazada? Con otra tesis. Entonces, lo que yo espero, lo que yo aliento, es que venga otro u otra, que escriba otra tesis para que podamos discutir sobre esto. ¿Para qué sirven las constituciones? Nadie lo dijo mejor que el filósofo citado por el profesor Alfonso Chelotti. El profesor Norberto Bobbio, nacido en el Piamonte en 1909, dijo que son esos inventos que hacen los seres humanos para los tiempos de paz. La Constitución es el instrumento político para la paz, porque asegura un acuerdo mínimo, las bases y puntos de partida para eliminar las fricciones, y que en caso de que existan las fricciones de María Fernández y de Agustina conmigo, haya determinados mecanismos en el cual todos estamos de acuerdo para solucionar esas diferencias y eliminar la posibilidad del derecho del más fuerte. Pero así como la misión de estas 4 piezas que hacen a la Constitución es la paz, también debo mencionar, y con esto sí voy a cerrar, que la artificialidad de la Constitución, la invención de la Constitución como máquina del tiempo para gobernar el tiempo y el espacio, como es una idea de 250 años, no puede hoy, a las 9:55, regular los poderes concentrados de la economía y los poderes de las finanzas. La Constitución fue pensada para una economía. Toquen el botón. Vayan para atrás 250 años. Imaginen lo que era la economía en los mercados de hace 250 años. Vuelvan para acá. Cuando la Constitución fue inventada, o fue puesta por escrito,
en lenguas romances por un suizo llamado Emer de Vattel en 1758, y luego los norteamericanos, leyendo Emer de Vattel, entre otros, idearon la Constitución. Nosotros, en la Argentina, nosotros ni siquiera sabemos cuánta gente había acá. Sí sabemos que en 1853, en el momento de la fundación, aproximadamente había 900.000 personas, de las cuales, casi con seguridad, el 97% eran analfabetas. El primer censo poblacional iba a tardar casi una década en llegar y establecer que la población de la Argentina era superior a 1 millón de personas. Imaginen en personas, imaginen en espacio cómo era la comunidad. ¿Cómo hago yo con esta idea de reglas, con este sistema de reglas del siglo XVIII? Un sistema de reglas del siglo XVIII que además ha quedado no demostrado, por lo menos insinuado, que no era la invención del siglo XVIII, sino que era el resultado de una reflexión crítica que venía de muchísimo más lejos. ¿Cómo hago yo para controlar la economía y los mercados, el disciplinamiento de la economía y los mercados, con empresas multinacionales que llevan adelante sus negocios con números absolutamente fabulosos y por encima de la propia riqueza que generan los países? Cuando se inventa la Constitución, esto es lo que quiero que vean. Cuando nosotros escuchamos hay que cumplir, hay que respetar, pero también tenemos que hacernos cargo de esto. No existían empresas multinacionales que generaban una riqueza superior a la del Estado. Hoy sí. Y solamente cuando salgan a la avenida Figueroa Alcorta, y en la avenida Figueroa Alcorta salgan de la facultad y elijan 2 o 3 multinacionales o 4 multinacionales de cualquier marca que esté dando vuelta por ahí, descartando el propio celular que tienen, esa riqueza generada por las multinacionales que van a ver es absolutamente superior a la riqueza que producen todos los argentinos. No estoy dándole una bendiciones a la Constitución. Quiero decirle, este es un verdadero problema, este es un verdadero reto que fue insinuado y marcado por el profesor Chelotto. Con esto termino. Estoy muy agradecido al auditorio italiano, al auditorio sudamericano, al auditorio latinoamericano, al auditorio de todo el mundo, que lamentablemente no los he podido ver, de compartir esta ideación sobre la Constitución. A ustedes aquí en el aula 128, muchísimas gracias por la paciencia, por la atención, y vamos con Agustina Castro para el cierre del primer capítulo del webinario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir y participar del encuentro. Les recuerdo que el segundo es el 17 de mayo a las 15:30, así que bueno, allí los esperamos. Muchas gracias.